¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar cómo encontrar el ángulo o cómo calcular el ángulo de un triángulo rectángulo a partir de sus lados y utilizando pues razones trigonométricas. Tenemos aquí un triángulo rectángulo que es como el más básico, ¿verdad? Catetos 4 y 3, hipotenusa 5. Y necesitamos encontrar este ángulo, el ángulo alfa. También vamos a encontrar el ángulo que tenemos aquí arriba y le vamos a llamar beta. Para esto vamos a elegir dos de los lados para calcular el ángulo. A veces pueden tener los tres lados del triángulo, como en mi caso, o pueden tener solamente dos, no importa cuáles dos. Con dos lados se encuentra cualquier ángulo. Por ejemplo, vamos a elegir el 3 y el 4. Vamos a elegir estos dos lados. Algo que sí es importante es enfocarnos también en cuál de los ángulos vamos a encontrar primero. Yo voy a encontrar primero el de alfa. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir del ángulo que voy a encontrar y de los lados que estoy tomando, tengo que ver qué tipo de lados estoy utilizando. Por ejemplo, el 3 es el cateto adyacente al ángulo alfa, porque está a la par de este ángulo. Si hubiera tomado beta como ángulo principal, entonces este sería mi cateto opuesto, opuesto a beta. Pero por eso les digo, es importante identificar el ángulo. Este es el cateto adyacente al ángulo de alfa. El que está al frente es el cateto opuesto al ángulo de alfa. Y una vez que sabemos que para encontrar alfa vamos a usar el cateto adyacente y el cateto opuesto, vamos a fijarnos en las razones trigonométricas. ¿Cuál relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues claro, la tangente. Vean, las otras dos razones trigonométricas relacionan la hipotenusa y de momento la hipotenusa nosotros solo la ignoramos y no nos va a servir. Así que vamos a utilizar la tangente. ¿Cómo hacemos? Pues colocamos tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, 4, partido el cateto adyacente, 3. Para despejar este ángulo, lo que hacemos es que pasamos la tangente al otro lado, pero pasa como tangente inversa o tangente a la -1. Esto está en la segunda función de su calculadora en la misma tecla donde aparece la tangente. Pueden revisar de lo que ya tenemos de ese lado, que es 4/3. Pues llevamos a cabo esta operación en una calculadora científica y tenemos ya el resultado. Y el ángulo alfa es de 53.13 grados. Así de fácil, ya tengo resuelto el ejercicio. Vean que ya tengo el ángulo alfa. Para encontrar beta, lo que puedo hacer es tomar en cuenta que alfa y beta son ángulos complementarios. Quiere decir que ambos deben de sumar 90 y a partir de eso será muy fácil encontrar beta. Pero veamos un ejemplo más de cómo encontrar alfa utilizando lados distintos. En esta ocasión voy a tomar el 3 y el 5, suponiendo que tengo estos dos lados, y voy a encontrar el ángulo alfa a partir de esto. Lo que sí tenemos que saber es que el 5 es la hipotenusa. Así que vamos a utilizar el cateto adyacente y la hipotenusa para encontrar el ángulo. Entre las razones trigonométricas, la que relaciona estos dos lados es el coseno. Aquí está. Cateto adyacente, 3. Hipotenusa, 5. Como estos datos vamos a utilizar, esa es la razón trigonométrica adecuada. Vamos a colocar por acá. Coseno de el ángulo alfa es igual al cateto adyacente, o sea, el 3, partido la hipotenusa, 5. El coseno pasa al otro lado como coseno inverso, de tal manera que alfa es igual al coseno -1 o coseno inverso de 3 partido 5. Calculamos esta operación y al final tenemos el mismo resultado, 53.13 grados. Y vean, de formas distintas hemos conseguido encontrar el ángulo alfa. Utilizamos para esto la tangente, porque utilizamos el cateto opuesto y el adyacente. Ahora utilicé la hipotenusa y el adyacente y utilicé coseno como razón trigonométrica y el resultado es el mismo. Ahora, si ustedes quieren, en vez de utilizar el cateto adyacente, quieren utilizar el cateto opuesto y la hipotenusa, pues ahí tendrían que utilizar el seno para encontrar el ángulo. Todo depende de qué lados del triángulo estén usando ustedes para encontrar el ángulo. A partir de eso, pues ustedes eligen la razón trigonométrica y luego calculan y ya está. Vamos a poner por acá el valor del ángulo, 53.13 grados. Una vez tengamos ya el ángulo alfa, encontrar beta es bastante fácil. Lo podemos encontrar con una razón trigonométrica, pero si lo hacemos de esta manera,
tendríamos que cambiar el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto a beta sería 3, no el adyacente. Y el cateto adyacente a beta sería el 4 y no el 3. Entonces cambian los catetos aquí. Pero también se puede resolver con razones trigonométricas si hacemos estos ajustes. Lo que yo recomiendo es encontrar solamente un ángulo con razones trigonométricas y el otro encontrarlo con ángulos complementarios, ya que beta más alfa deben de sumar 90 grados. Siempre suman 90 grados. Por lo tanto, si yo quiero beta, alfa pasa a restar y tengo que beta es igual a 90 grados menos el ángulo de alfa. Y como el ángulo de alfa ya lo tengo, solo hace falta calcular 90 grados menos 53.13 grados. Beta es igual a 36.87 grados. Y de esta forma, bastante sencilla, ya tengo el ángulo beta. Tengo el ángulo alfa también. Y ya tenemos resuelto todo el triángulo rectángulo. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.